Desperté calva el día de la boda de mi hijo. Un choque que me golpeó en lo más hondo del alma, pero que irónicamente sería el inicio de una liberación inesperada, una catarsis que cuestionaría y redefiniría toda mi vida hasta entonces. Mi nuera, Londra, había dejado su tarjeta de visita, un billete de maldad pura, sin límites. Ahora tienes un look que combina contigo, vieja ridícula. El destino, caprichoso como siempre, quiso que esto ocurriera justamente el día en que yo pretendía transferir una herencia de 22 millones de reales para ella y para Marcos, mi único hijo. Ah, la ironía que solo me golpearía en toda su aguda y cortante intensidad horas después. En el brindis festivo, anunciaría cuánto estaba feliz de tenerla en la familia, cuánto ansiaba por el futuro que, en mi ingenuidad, había imaginado. Pero la verdadera historia detrás de todo esto sería una que la vida se encargaría de reescribir. Permítanme contar esta historia desde el principio, para que entiendan hasta dónde pueden alcanzar las sombras de la traición, y cómo una mujer empujada al borde de la desesperación encontró la fuerza para reinventarse. Era el día de la boda de Marcos, mi único hijo. Un día que debería ser el más feliz de mi vida como madre, el ápice de todos mis esfuerzos y sacrificios, pero que en cambio comenzó con una sensación de vacío agorero, un presentimiento frío que se apretaba como un nudo en mi corazón. Mi mano corrió instintivamente por mi cabeza. Nada. Piel lisa y helada. Mi corazón se disparó, queriendo saltar del pecho en un tamborileo salvaje de horror mientras corría al espejo del baño. Lo que vi allí me paralizó. Mi cabello, ese cabello canoso y cuidadosamente tratado que me acompañó durante 65 años, llevándome por todos los altos y bajos de mi vida, había desaparecido sin dejar rastro. Alguien lo había rapado mientras dormía, con una precisión y crueldad que me cortaron la respiración. Lágrimas resbalaban descontroladas por mi rostro, saladas y calientes. Pero era más que el shock de mi apariencia desfigurada. Era la humillación profunda y ardiente, la percepción de que alguien cercano a mí era capaz de un acto tan traicionero. Hoy era el día en que Marcos se casaría con Londra, una mujer que desde el primer día me trató como un obstáculo, un mueble viejo e inútil en la nueva vida perfecta que planeaba construir con mi hijo. Nunca le gusté, lo sabía, pero albergaba la esperanza de que con el tiempo, con la boda de mi hijo, ablandara su postura hacia mí. En mi mesita de noche había un trozo de papel doblado que no estaba allí la noche anterior, blanco e inocente, pero ya sentía el frío que emanaba de él. Con las manos temblorosas, que apenas sentían la textura fina del papel, lo desdoblé. Las palabras se me grabaron en la memoria como hierro candente, un mensaje venenoso que apuntaba directamente a mi corazón. Ahora tienes el look que combina contigo, vieja ridícula. Que tengas un buen día en la boda de Londra. La última frase estaba adornada con un lacito infantil que solo subrayaba la maldad del mensaje. El billete se deslizó de mis dedos como una hoja marchita y cayó suavemente sobre la alfombra persa. Me senté al borde de la cama, sintiéndome completamente vacía, como una concha hueca arrojada por el mar. No era solo mi cabello lo que había perdido aquella mañana, era el último resquicio de dignidad que me quedaba en aquella casa, que un día fue mi hogar, mi santuario, mi fortaleza. Recordé todas las veces en que Londra, con esa sonrisa falsa que nunca alcanzaba sus ojos, hacía comentarios burlones sobre mi apariencia, cómo criticaba mi ropa, criticaba mi cabello, enfatizaba mi edad. Evangelina, ¿no crees que ese color te envejece? O quizás sería bueno si consideraras un look más moderno, un poco más fresco, más joven, tal vez. Y Marcos, mi amado hijo, siempre asentía como un muñeco sin voluntad a su lado, incapaz o sin voluntad de reconocer la crueldad sutil de sus palabras o de defenderme. Ese Marcos al que crié sola después de que su padre, Roberto, falleciera cuando él tenía 12 años. Trabajé día y noche, dejando de lado mis sueños y deseos para construir el imperio financiero en el que él ahora se bañaba, sin nunca cuestionar de dónde venía toda aquella riqueza, como si hubiera caído simplemente en su regazo. Me levanté y fui hasta el armario, mis movimientos mecánicos, pero por dentro ya se formaba una tormenta. Necesitaba tomar una decisión. Podría encerrarme en casa, fingir enfermedad y evitar la humillación pública, encogerme en mi dolor como un animal herido. Pero eso sería exactamente lo que Londra quería. Quería que yo desapareciera, que me escondiera en mi dolor, que le entregara el campo de batalla, sin luchar. Una leve resistencia se alzó en mí, una pequeña llama en la oscuridad.
Mientras buscaba entre mi ropa, mis ojos recorriendo las telas cuidadosamente organizadas, mi mente voló de vuelta a aquel día, 3 años antes, cuando Marcos me presentó a Londra por primera vez. Fue en un restaurante elegante en el corazón del centro de São Paulo, cuyas paredes estaban adornadas con ornamentos dorados y mesas cubiertas con lino fino, un lugar destinado a la felicidad y la celebración. Llegó tarde, sin una disculpa, sin un ápice de remordimiento, y durante toda la noche habló exclusivamente de sí misma, sus planes de carrera, sus viajes exóticos, su grandiosa filosofía de vida. Ninguna pregunta sobre mí, ningún gesto de interés por la mujer que había dado a luz al hombre que supuestamente amaba. Sus ojos brillaban cuando hablaba de sus conquistas, pero permanecían fríos y calculadores cuando me miraban. Cuando nos quedamos solos después de la cena, le dije a Marcos: «Hijo, esa mujer no me parece de confianza, parece calculadora, fría, como un depredador al acecho». Me respondió con una frialdad que nunca había experimentado en él, una frialdad que me atravesó el corazón como una astilla de hielo. «Mamá, Londra es la mujer de mi vida. Si no puedes aceptarla, quizá tengamos que mantener distancia». ¿Distancia? Esa palabra se convirtió en la amarga realidad de nuestros últimos 3 años. Marcos me visitaba menos. Sus llamadas se hicieron más cortas y raras. Solo llamaba cuando necesitaba algo, una nueva inversión, un aprieto financiero que yo debía resolverle. Las cenas familiares se transformaron en batallas tensas, llenas de comentarios pasivo-agresivos de Alondra y del silencio embarazoso de Marcos, que para mí hablaba más alto que todas las acusaciones. Pero hoy era diferente. Hoy era el día de una decisión importante que había tomado semanas antes. Una decisión nacida de la más profunda preocupación materna y de un toque de desesperación. Hoy, tras la ceremonia, yo pretendía transferir 22 millones de reales a la cuenta conjunta de Marcos y Londra. Era mi regalo de bodas, mi último gesto para garantizar que mi hijo nunca pasara por dificultades, como yo había hecho durante toda mi vida, mi última esperanza de reconquistar su amor y cariño. Me vi en el reflejo una vez más. La mujer calva que me miraba ya no era la fuerte Evangelina que había construido un imperio de la nada. Era una mujer humillada, quebrada, reducida al chiste cruel de una mujer que nunca había trabajado un día en su vida, cuyas manos nunca habían tocado nada que no fuera esmalte de uñas. Una broma a mis expensas, un símbolo de su poder sobre mí. Tomé el teléfono y marqué el número de mi peluquera, doña Lucia. «Te necesito de inmediato», dije con voz firme, que apenas delataba mi perturbación interior. «Trae la mejor peluca que tengas. Y, por favor, con discreción». Si Londra pensó que esto me destruiría, estaba completamente equivocada. La semilla de la resistencia había sido plantada y ya empezaba a brotar. Mientras esperaba a mi peluquera, caí en el sofá de la sala y dejé que los recuerdos me invadieran, una ola de dolores y sacrificios pasados. Era extraño cómo la mente, en los momentos más dolorosos, decidía mostrarte exactamente lo que habías perdido y lo que nunca más debías perder. Recordé el día en que Roberto murió, mi marido, el ancla de mi vida. Marcos tenía apenas 12 años y yo 32, una joven viuda, sobrecargada y desesperada. El médico dijo que había sido un infarto súbito, pero en aquel pasillo frío del hospital yo solo pensaba: ¿cómo voy a criar a Marcos sola? ¿Cómo voy a sobrevivir? ¿Cómo vamos a sobrevivir los dos? Roberto había sido el cerebro financiero de nuestra pequeña empresa inmobiliaria. A duras penas sabía cómo rellenar un cheque. Mi mundo de repente se puso patas arriba. Pero aquella noche, después del funeral, mientras Marcos se dormía en mis brazos, sus pequeñas manos agarradas a mi vestido, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Nunca permitiría que mi hijo experimentara inseguridad financiera. Nunca viviría los miedos que conocí en mi propia infancia. Los primeros años fueron brutales, una lucha incansable por la supervivencia y la construcción. Trabajaba de 5 de la mañana a 11 de la noche. Me ardían los ojos de cansancio. Mis manos estaban lastimadas de tanto escribir e investigar. Leí todos los libros sobre inversiones, me sumergí en el mercado inmobiliario, aprendí las leyes del negocio, las reglas del juego de este mundo difícil. Cometí errores que me costaron miles de reales, pero cada error me enseñó una lección inestimable, moldeándome en la empresaria que era hoy. Marcos nunca supo de las noches en que me quedaba despierta, calculando si tendríamos suficiente dinero para sus libros escolares o su uniforme deportivo,
de los días en que mi estómago rugía de hambre para asegurar que él tuviera suficiente para comer. Cuando cumplió 18 años, nuestra empresa ya era una de las más importantes del estado, un imperio próspero que había construido con mis propias manos. Cuando se graduó de la universidad, ya éramos millonarios, pero Marcos nunca preguntó cómo había sucedido. Para él, el dinero simplemente estaba allí, como si fuera algo natural, algo que merecía desde su nacimiento, un privilegio inmerecido. Mamá, necesito dinero para la entrada del departamento, dijo a los 25 años, con voz casual, exigente. Mamá, Londra y yo queremos hacer un viaje por Europa, lujoso, claro, me informó a los 30, sin un ápice de gratitud. Nunca era una petición, siempre una declaración, como si mi dinero fuera automáticamente suyo, como si yo no tuviera mis propias necesidades, mis propios sueños. Y yo siempre se lo daba, porque creía que era mi responsabilidad como madre, mi deber garantizar su felicidad. Había trabajado tan duro para proporcionarle una vida cómoda que me olvidé de enseñarle el valor del trabajo, del esfuerzo y del sacrificio. Perdí esa lección y ahora estaba pagando el precio, un precio amargo en forma de ingratitud y falta de respeto. La llegada de Alondra solo empeoró todo, como un acelerante en un fuego ya latente. Desde el primer día, se comportó como si fuese la dueña de la casa, como si yo fuese una invitada inconveniente en mi propia familia, en mi propia casa. Evangelina, ¿no crees que Marcos y yo necesitamos más privacidad? Me preguntó un día durante la cena, su voz dulce como la miel, pero sus ojos fríos como el hielo, penetrantes. Quizás sería bueno que te mudaras a algo más pequeño, más adecuado para una mujer de tu edad, un apartamento pequeño en la periferia tal vez. Marcos no dijo nada. Se quedó ahí cortando su carne, como si no hubiera oído a su prometida sugerir que yo debía dejar la casa que había comprado y pagado con el trabajo de mis propias manos, ladrillo a ladrillo, sudor por sudor. Pero lo que más me dolió no fueron sus comentarios directos, sino la forma sutil en que me excluía de su vida. Las cenas familiares, donde solo conversaban entre ellos, como si yo no estuviese presente, como si fuese un fantasma en mi propia casa. Las conversaciones que se detenían abruptamente cuando yo entraba en la sala, las miradas significativas que se intercambiaban cuando hablaba, como si fuera una vieja confusa que no entendía cómo funcionaba el mundo moderno. Hace 6 meses, en la cena de Navidad, Londra me dijo, Evangelina, Marcos y yo hablamos sobre el futuro. Creemos que sería mejor para todos si tuvieras un papel menos activo en las decisiones familiares. Tu tiempo se acabó de cierta forma. Marcos asintió sin levantar la vista del plato. Su asentimiento fue una puñalada en mi corazón. Aquella noche, me quedé despierta hasta las 4 de la mañana, llorando en silencio. Mis lágrimas eran más amargas que cualquier cosa que hubiese probado, para que ellos no pudieran oírme. No fue solo el rechazo lo que me destruyó, fue la ingratitud, fue la sensación de haber criado a un extraño, alguien que no tenía la menor idea de los sacrificios que había hecho por él, del amor que le había dado. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Y hace un mes, cuando Marcos me dijo que quería casarse con Londra, decidí hacer el mayor gesto de mi vida. Contacté a mi abogado, el doctor Ricardo Diniz, un viejo amigo de la familia que estuvo a mi lado durante décadas, y preparé la transferencia de 22 millones. Era prácticamente todo mi patrimonio neto, mi regalo de bodas para ellos, mi última y desesperada puente hacia su corazón. ¿Estás segura de esto, doña Evangelina? Me había preguntado Ricardo, su voz llena de preocupación, sus ojos evaluándome con cuestionamiento. Es una cantidad muy considerable, una que usted misma merece para su jubilación, por la que trabajó duro. Le respondí que sí, que estaba absolutamente segura. Pensé que ese último gesto de generosidad quizá le recordaría a Marcos quién era realmente su madre, que Londra finalmente entendería que yo no era su enemiga, sino alguien que solo quería su felicidad. Estaba tan equivocada. El timbre me sacó de mis recuerdos, del remolino del pasado. Era mi peluquera, doña Lucia, con una caja grande bajo el brazo. Su rostro reflejaba preocupación. «Querida Evangelina, ¿qué pasó?», preguntó con verdadera preocupación al ver mi cabeza calva, sus ojos abiertos de shock. «Un pequeño accidente». Mentí con una sonrisa que aún me parecía extraña en los labios, como una máscara que no encajaba. «Necesito tu ayuda para estar presentable para la boda de mi hijo, una solución de emergencia, digamos».
mientras trabajaba para colocar mi peluca perfectamente, una peluca voluminosa y canosa que se parecía a mi propio cabello y restauraba mi dignidad. Me miré en el espejo y tomé una decisión inquebrantable. Iría a esa boda, sonreiría, felicitaría a los novios. Haría mi discurso en el brindis, pero algo había cambiado en mí aquella mañana, algo que ellos no habían considerado cuando decidieron humillarme. La humillación encendió en mí una chispa que rápidamente se transformó en un fuego ardiente de determinación, una fuerza imparable. Llegué a la iglesia Nosa Señora da Gloria una hora antes de la ceremonia, decorada con flores blancas y doradas, un mar de lirios y rosas que exhalaba un perfume dulce. Todo era elegante, caro, perfecto, exactamente lo que Londra había soñado, un cuento de hadas escenificado a mis expensas. Mi peluca estaba impecable. Mi vestido azul marino de seda fina era perfecto y se ajustaba a mi figura, y por fuera yo parecía la madre orgullosa que todos esperaban ver, inquebrantable y feliz. Pero por dentro sentía como si cargara un peso enorme en el pecho que me dificultaba la respiración, un peso de traición y desilusión. Me senté en uno de los bancos de atrás y observé a los trabajadores terminar los últimos detalles, encender las velas, colocar los últimos arreglos florales. De repente, oí voces familiares provenientes del corredor lateral, bajas y amortiguadas, pero las reconocí de inmediato. Era Marcos, hablando por teléfono con alguien. Su voz sonaba tensa, preocupada, casi suplicante. No, no puedes venir ahora, dijo, su voz apenas un susurro. La ceremonia es en una hora. Hablamos después de la luna de miel, lo prometo. Algo en su tono, una extraña urgencia, me hizo levantarme e ir silenciosamente al lugar de donde venía su voz. Estaba escondido tras una imponente columna que me impedía ver su rostro y tenía la espalda hacia mí. Sí, sé que es difícil mantenerlo en secreto, continuó, con la voz aún más baja, pero en cuanto tengamos el dinero de mamá, todo será diferente. Podremos estar juntos sin tener que escondernos, empezar una vida nueva. Sentí como si alguien me hubiese dado un puñetazo en el estómago, un golpe frío y fuerte que me dejó sin aire. ¿De qué dinero estaba hablando y con quién quería estar juntos sin esconderse? Una enorme sospecha empezó a formarse en mi cabeza, fría e implacable. Escucha, Valeria, continuó Marcos, y mi mundo se desmoronó por completo, rompiéndose en 1000 pedazos. Valeria. Conocía ese nombre. Era su secretaria, una mujer de apenas 25 años que trabajaba en su oficina, una mujer con la que, aparentemente, mi hijo tenía una relación secreta mientras se preparaba para casarse con Londra, viviendo una doble vida que jamás hubiera imaginado. Después de hoy, todo va a cambiar. Mamá va a transferir 22 millones. Con esa cantidad, podemos ir a donde queramos, hacer lo que queramos. Una vida de libertad y lujo. Me acerqué. Mi corazón latía tan fuerte que temí que pudiera huirme. Cada latido era un dolor. Solo necesito unas semanas más de tu paciencia, luego seremos libres. Londra no sospecha nada, continuó Marcos, su voz llena de superioridad. Está tan obsesionada con esta boda perfecta, con su sueño de ser una esposa rica, que no percibe nada más. ¿Y mamá? Bueno, mamá está tan desesperada por complacerme que haría cualquier cosa para verme feliz. Esas palabras me atravesaron como cuchillos, cada una puñalada en mi corazón ya herido. Desesperada por complacerlo. Así me veía mi propio hijo, la mujer que le dio todo. No, no me siento mal por eso, dijo Marcos, respondiendo obviamente a algo que Valeria le había preguntado. Londra sabía exactamente lo que hacía cuando se involucró conmigo. Ella también solo quiere el dinero. Es un matrimonio de conveniencia para ambos, una trampa mutua. ¿Y mamá? Ella tuvo una buena vida. Es hora de que disfrute su jubilación sin tener que preocuparse por negocios. Jubilación, como si yo fuera una empleada que había cumplido su tiempo de servicio y ahora pudiera ser descartada con una pequeña pensión, arrojada como un mueble viejo. La conversación continuó y cada palabra era peor que la anterior, una espiral de traición que giraba cada vez más hondo. Marcos lo había planeado todo. La boda con Londra era una farsa, una trampa elaborada para conseguir mi dinero. Su relación con Valeria era real, pero secreta, hasta que tuviera los medios para divorciarse y empezar una nueva vida, una vida sin mí. Después de la transferencia, esperaremos unos meses, explicó Marcos con una frialdad que no reconocía en mi hijo. Una frialdad que me heló la sangre en las venas.
Le diremos a mamá que Londra y yo necesitamos espacio, que queremos vivir solos. Finalmente, la convenceré de mudarse a una casa de retiro. Tiene 65 años. Es completamente normal. Un paso natural en la vida. Una casa de retiro. Querían deshacerse de mí por completo, arrojarme a un asilo, donde ya no representaría peligro para sus planes. Oí pasos acercarse y me aparté rápidamente, fingiendo revisar las flores del altar. Mis manos temblaban levemente. Marcos apareció unos minutos después, sonriendo, como un novio nervioso pero feliz. Sus ojos brillaban con aparente alegría. «Mamá», dijo, y me besó en la mejilla. «Estás preciosa. Ese color te sienta perfectamente». Lo miré a los ojos. Esos ojos que un día fueron los de mi hijo inocente, llenos de amor y admiración. Y ahora veía solo a un extraño que había planeado minuciosamente cómo usarme y luego desecharme como una prenda vieja. «Gracias, mi amor», respondí con la sonrisa más falsa de mi vida. «Una actuación digna de un premio. Estoy muy feliz por tu día especial». Marcos me abrazó, y por un momento sentí el impulso de confrontarlo, de preguntarle cómo se había convertido en la persona que era ahora. Pero algo me detuvo. Quizá fue el instinto de supervivencia que despertó en mí, o quizá fue porque estaba viendo la situación por primera vez en mi vida con absoluta claridad, con una nitidez que lo cambiaba todo. «¿Dónde está Londra?», pregunté, intentando sonar casual. Mi voz apenas tembló. «En la sala de preparación con las madrinas», respondió Marcos. «Está un poco estresada. Ya sabes cómo son las novias. Perfeccionismo y eso. Estresada. Si supiera lo que acababa de descubrir, estaría más que estresada. Estaría desolada. Creo que iré a darle mis felicitaciones», dije. Y Marcos asintió distraídamente antes de ir a hablar con el cura para arreglar los últimos detalles de la farsa. Seguí hacia la sala de preparación con las piernas temblorosas. Cada paso un esfuerzo, pero una fuerza invisible me impulsaba hacia adelante. No sabía exactamente qué debía esperar allí, pero necesitaba ver a Londra. Necesitaba entender si sabía de Valeria o si también había sido engañada, una víctima más en esta telaraña de mentiras. La puerta estaba entreabierta y pude oír risas y conversaciones animadas, el tintinear de copas de champán que para mí sonaba como una melodía burlona. Me acerqué en silencio y oí la voz de Alondra, claramente estridente y triunfante. «Chicas, en unos meses seré oficialmente rica. Marcos no tiene idea de que ya contacté a un abogado de divorcio. Por las leyes de comunidad de bienes, tengo derecho a la mitad de todo lo que recibamos hoy, la mitad de 22 millones, imagínense». Mis piernas casi cedieron. Londra también tenía un plan, también estaba usando a Marcos. No era una inocente traicionada, sino una cómplice en la traición. «¿Y la vieja?», preguntó una de sus amigas riendo, su voz llena de desprecio. «Evangelina será fácil de manejar», respondió Londra con desdén. «Ya la tengo en la palma de la mano. Después de la transferencia del dinero, convenceré a Marcos de internarla en algún lugar. Esa mujer ha vivido demasiado y pensó que era dueña de todo. Ya cumplió su papel». La risa que siguió me sonó como la de hienas, celebrando un cadáver, fría e impiadosa. Me aparté del cuarto, sintiéndome en una pesadilla, un escenario kafkiano del que no había escape. Mi hijo me traicionaba con su secretaria. Mi nuera me usaba para enriquecerse y divorciarse. Y yo, la vieja idiota de 65 años, estaba a punto de entregar millones de reales en bandeja de plata, el trabajo de toda mi vida, mis sacrificios, todo en el altar de su codicia. Pero ahora lo sabía todo, cada detalle de sus planes abominables, y ellos no tenían idea de que yo lo sabía. Me senté en mi coche en el estacionamiento de la iglesia. Mis manos temblaban mientras sostenía el teléfono. Mi mundo entero se había desmoronado en pocos minutos, pero, extrañamente, por primera vez en años, me sentí completamente lúcida, como si una niebla se hubiese disipado. Era como si el shock me liberara de una letargia profunda y paralizante, me sacara de un sueño prolongado. Marqué el número de mi abogado, el doctor Ricardo Diniz, que había sido mi socio jurídico de confianza los últimos 20 años, y contestó al segundo tono. «Evangelina, ¿cómo está? Todo listo para la gran transferencia esta tarde. Ya preparé los documentos». «Ricardo, necesito cancelar la transferencia planeada de inmediato», dije, intentando mantener la voz firme, aunque por dentro estaba en un torbellino. Hubo una pausa, larga y silenciosa. «¿Estás segura? Los documentos ya están listos, solo falta su aprobación final tras la ceremonia. Es una cantidad enorme, completamente segura, y te necesito mañana por la mañana en mi casa.
Tenemos que hacer algunos cambios importantes en mi testamento. Claro, Evangelina, ¿pasó algo? Suena diferente. Digamos solo que tuve una revelación muy esclarecedora sobre mi familia, una que me abrió los ojos. Después de colgar, me quedé sentada en silencio, observando a los invitados entrar en la iglesia. Familias enteras, elegantemente vestidas, sus rostros irradiando alegría, amigos de Marcos y de Londra que no sospechaban nada. Personas que conocía desde hacía años, a muchas de las cuales yo misma había apoyado en sus negocios. Todos venían a celebrar lo que ellos pensaban que era una boda por amor, sin saber que estaban presenciando la farsa más elaborada de sus vidas, una obra de teatro cuyo guión yo ahora conocía. Pero yo sabía la verdad, y ahora necesitaba decidir qué haría con esa información. Podría confrontar a Marcos directamente, decirle que escuché su conversación, exponerlo ante todos. Podría hablar con Londra y revelar sus planes de divorcio, mostrarle su propio juego. Podría cancelar la boda completamente y exponer a ambos frente a todos los invitados, creando un espectáculo público. Pero mientras consideraba esas opciones, me di cuenta de que ninguna me daría la satisfacción que necesitaba. Ellos pasaron meses, quizá años, planeando cómo usarme y desecharme. Merecían algo más creativo, algo que nunca olvidarían, una lección que los marcaría para siempre, una lección que les quitaría el sueño. Volví a la iglesia justo cuando la ceremonia comenzaba. Recorrí el pasillo central hasta mi lugar en la primera fila, mi postura erguida, mi mirada firme, sonriendo y saludando conocidos como si fuera la madre más feliz del mundo. Una ilusión perfecta. Marcos me vio llegar y sonrió nerviosamente, sus ojos volando rápidamente hacia Londra y de vuelta a mí, como si estuviera comprobando su papel. Londra, radiante en su vestido de encaje francés de R10R1, 0, cuyo tejido centelleaba a la luz del sol, asintió levemente hacia mí, con una sonrisa triunfante en los labios. Qué perfectos parecían, qué convincentes eran en sus papeles de pareja enamorada. Una escenificación que habían orquestado a la perfección. Durante toda la ceremonia, mientras el cura hablaba sobre el amor, la confianza y la fidelidad en el matrimonio, palabras que, en este contexto, asumían una ironía grotesca, yo planeaba mi próximo paso, calculando cada movimiento en mi mente. Escuché las promesas que Marcos y Londra se hacían el uno al otro, promesas que yo sabía que ninguno de los dos pensaba cumplir, y sentí como una extraña calma me invadía. Era la calma que precede a la claridad, la certeza de que ahora tenía el control, de que el juego se desarrollaría según mis reglas. ¿Alguien conoce algún impedimento para que esta pareja no contraiga matrimonio?, preguntó el cura con la formalidad tradicional, su voz resonando en el silencio del lugar. Por un momento pensé en levantarme. Mi boca se abrió levemente, mis músculos se contrajeron. Imaginé los rostros conmocionados, el caos que se instalaría, la humillación instantánea de ambos ante todos sus invitados, pero permanecí en silencio. Había planeado algo mejor, algo que tendría un efecto más duradero, algo que golpearía más hondo que un simple escándalo público. Cuando el cura los declaró marido y mujer, aplaudí junto con todos los demás, mis manos batiendo al ritmo perfecto del engaño. Mi sonrisa era más amplia que la de la mayoría de los invitados. Cuando Marcos besó a Londra, sonreí como la madre orgullosa que todos esperaban ver. Mis ojos irradiaban solo aparente alegría y, mientras la pareja recorría el pasillo radiante y ajena, me levanté y la seguí hasta la salida de la iglesia. Mis pasos firmes y mi postura erguida, una sensación de poder creciendo en mí. En la recepción me comporté como la anfitriona perfecta. Saludé a todos los invitados con una sonrisa cálida y un apretón de manos sincero. Mi voz era suave y amigable. Comenté lo hermosa que estaba Londra, lo feliz que parecía Marcos. Cada palabra una mentira consciente. Bailé con mi hijo cuando me invitó y le susurré al oído cuánto orgullosa estaba de él. «Mamá, significa todo para mí que estés aquí», dijo Marcos mientras bailábamos, su mano suavemente en mi cintura. «Sé que las cosas estuvieron un poco tensas últimamente, pero quiero que sepas que te amo, te aprecio mucho». Lo miré a los ojos. Esos ojos que hacía unas horas habían mentido tan fácilmente por teléfono, llenos de una frialdad calculadora. «Yo también te amo, mi amor. Siempre te amaré, pase lo que pase». Él sonrió, probablemente pensando que me refería a mi aceptación de Londra, a mi aceptación de su relación. No tenía idea de que me refería a lo que estaba a punto de hacer, a la verdad que estaba a punto de revelar.
El reloj corría y la tensión dentro de mí crecía, una dulce y ardiente anticipación del momento del ajuste de cuentas. Cuando llegó el momento del brindis, Marcos se acercó a mí con una copa de champán, una sonrisa radiante en los labios, ciego ante su desgracia inminente. Mamá, ¿te gustaría decir unas palabras? Sería un honor si hicieras un brindis. Claro, mi amor, sería un honor, respondí. Mi voz, suave, casi frágil. Marcos pidió silencio, y todos los invitados, cuyas conversaciones zumbaban por el salón, volvieron su atención hacia mí, expectantes. Londra me sonrió desde la mesa principal, esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante 3 años como una segunda piel. Marcos tomó mi mano y desempeñó a la perfección su papel de hijo devoto que honra a su madre. Muchas gracias a todos por estar con nosotros en este día tan especial. Comencé, con la voz clara y fuerte, resonando por todo el salón sin esfuerzo. Como madre de Marcos no puedo expresar lo emocionada que estoy de ver a mi hijo casarse con la mujer que ama. Hubo aplausos y murmullos de aprobación. Algunos invitados asintieron con benevolencia. Londra se sonrojó de forma convincente, sus mejillas tomando un suave tono rosado. Marcos apretó mi mano con cariño, una sensación que casi me causó náuseas. Hace 33 años, cuando Marcos nació, prometí protegerlo siempre, poner su bienestar por encima del mío, y durante todos estos años he mantenido esa promesa sin vacilar, sin arrepentimiento. Más aplausos, más altos y más entusiastas que antes. El público estaba completamente cautivado, ajeno al drama que se desarrollaría, a la telaraña de intrigas que estaba a punto de desvelar. Hoy, como regalo especial de bodas, planeaba transferir 22 millones de reales a la cuenta de la pareja, todo mi patrimonio neto, el trabajo de toda mi vida. Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. Algunos invitados emitieron sonidos de incredulidad. Marcos se congeló a mi lado. Su mano, que sostenía la mía, se volvió fría y rígida. Londra se irguió en la silla, sus ojos brillando con una codicia que apenas podía ocultar, como dos fuegos hambrientos. Sin embargo, continué, y la sala quedó completamente en silencio, un silencio repentino y opresivo. He decidido que hay algo mucho más valioso que puedo darles. Marcos me miró confundido, con el ceño fruncido. Londra frunció ligeramente el ceño, una primera grieta en su fachada perfecta, un toque de preocupación en sus ojos. El regalo más valioso que puedo darles es la verdad. El silencio en la sala era tan profundo que podía oír mi propio corazón latir, un sonido alto y pulsante en mis oídos. Todos los ojos estaban fijos en mí, esperando que continuara. Sus rostros, una mezcla de curiosidad y confusión. Marcos había soltado mi mano y tenía una expresión de desconcierto que rápidamente se transformó en pánico, sus ojos abiertos de horror. Londra permaneció inmóvil en su silla, pero podía ver cómo se le ponían blancos los nudillos mientras apretaba la copa de champán. Sus dedos se aferraban con fuerza al vaso. La verdad, repetí lentamente, saboreando cada palabra, cada sílaba que sonaba como un juicio. Es algo muy poderoso. Y hoy descubrí verdades que cambian todo lo que pensaba saber sobre mi propia familia, sobre las personas que más amaba. Tomé un sorbo de champán, mi mirada encontrando la de cada invitado, y dejé que la tensión aumentara, el aire crepitando de expectativa. Algunos invitados empezaron a intercambiar miradas incómodas, susurraban en voz baja. El fotógrafo de la boda había dejado de tomar fotos y también miraba con expectativa, su cámara colgando inútilmente del cuello. Vean, continué con una sonrisa serena, mi mirada pasando de Marcos a Londra. Esta mañana, desperté sin cabello. Alguien decidió cortarlo completamente mientras dormía y me dejó una nota muy reveladora. Saqué el papel de mi bolso y lo desdoblé lentamente, de forma que las palabras claras y maldosas fueran visibles para quien estuviera lo suficientemente cerca. Su malicia literalmente gritaba desde el papel. La nota decía: «Ahora tienes el look que combina contigo, vieja ridícula. Que tengas un buen día en la boda». Un murmullo de shock recorrió la sala, seguido por un silencio opresivo. Varias personas se volvieron hacia Londra, que había quedado visiblemente pálida. Sus labios estaban apretados en una línea fina. Marcos se congeló a mi lado, con las manos cerradas en puños. «Mamá», empezó a decir, su voz apenas un jadeo, pero levanté la mano para silenciarlo. «Aún no he terminado, mi querido hijo». Mi voz se mantuvo calma, casi maternal,
una extraña dulzura que contrastaba con las revelaciones de mis palabras. Pues descubrí que este acto de crueldad me llevó a descubrir cosas mucho más interesantes, cosas que revelan la verdadera naturaleza de algunos de los presentes, cosas que exponen sus almas. Caminé lentamente alrededor de la mesa principal, como una abogada que presenta pruebas a un jurado. Mis pasos eran deliberadamente lentos, absorbiendo cada mirada. Todos los ojos me seguían, como atraídos por un imán. Por ejemplo, descubrí que mi hijo Marcos en los últimos 6 meses mantuvo una relación secreta con su secretaria Valeria mientras se preparaba para casarse con Londra. El salón estalló en murmullos, un zumbido alto y excitado. Marcos se levantó bruscamente de la silla, derribando la copa, que cayó al suelo con un estruendo y se hizo añicos. Mamá, para, eso no es verdad. ¿Por qué debería parar, Marcos? ¿No es cierto que le prometiste a Valeria que después de recibir mi dinero podrían estar juntos sin tener que esconderse? ¿No le prometiste que construirían una nueva vida juntos en cuanto te divorciaras de Londra? Una nueva familia, una nueva felicidad a costa de mis sacrificios. Londra también se levantó, el rostro una máscara de ira y humillación, pero también de puro pánico. Sus ojos parpadeaban nerviosamente de un lado a otro. Esto es ridículo. Evangelina está inventando mentiras porque no puede aceptar que Marcos ya no la necesita. Es solo envidiosa, una vieja amargada. Ay, querida Londra, dije, volviéndome hacia ella con una sonrisa helada, mis ojos perforándola. Pero tú también tienes tus propios secretos, ¿no es cierto? Secretos que has escondido cuidadosamente, pero que descubrí esta mañana. Se quedó helada. Pude ver el miedo en sus ojos. Tragó saliva. El color se le fue del rostro, dando paso a una palidez grisácea. Por favor, cuéntales a todos sobre tu conversación con el abogado de divorcio, sobre cómo planeabas quedarte con la mitad de los 22 millones que yo pretendía transferir hoy. Cuéntales cómo planeabas dejar a Marcos lo antes posible, en cuanto el dinero estuviera en tus manos, arrojarlo como una papa caliente. Londra abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su rostro había pasado de pálido a un rojo intenso, luego a un morado como el de una fruta demasiado madura. Vamos, no seas tímida, la animé. Mi voz era suave, pero mis palabras eran como látigos. Cuéntales cómo pretendías convencer a Marcos de internarme en una casa de retiro en cuanto tuvieras el dinero asegurado. Una vieja que vivió demasiado y pensó que era dueña de todo, que puede ser descartada como un mueble viejo. La risa que siguió me había sonado como la de hienas, celebrando un cadáver. Ahora sonaba como la risa histérica de los invitados que disfrutaban del espectáculo, del caos que se desarrollaba ante sus ojos. Di un paso atrás y dejé que la bomba hiciera su efecto. El salón estaba en silencio absoluto. Algunos invitados tenían la boca abierta, otros filmaban discretamente con sus teléfonos, los ojos abiertos de incredulidad. Los padres de Alondra se habían levantado de su mesa y se acercaban con miradas horrorizadas. Sus rostros reflejaban shock y vergüenza. Marcos finalmente encontró su voz, que le falló al hablar. Mamá, no sé de dónde sacaste todo eso, pero... ¿De dónde lo saqué? Lo interrumpí, con voz cortante. De tu propia boca, Marcos. Te oí hablando con Valeria por teléfono esta mañana. Cada palabra, cada detalle, cómo usarías mi dinero para empezar una nueva vida con ella. Toda la conspiración que llevabas meses planeando a mis espaldas. Marcos se desplomó en su silla como si le hubiesen cortado las cuerdas. Su rostro había perdido todo el color. Parecía un fantasma, una sombra de su antiguo yo. ¿Y tú? Dije, volviéndome hacia Londra, cuyo rostro ahora temblaba. Te oí en la sala de preparación explicando a tus amigas cómo te divorciarías de Marcos en cuanto tuvieras acceso a mi fortuna. ¿Y cómo pretendías deshacerte de mí? La vieja idiota. Internarme en un asilo, donde ya no sería una carga para nadie. Londra finalmente estalló. El rostro rojo, los ojos chispeantes. Es todo mentira. Esa vieja loca está inventando todo porque está celosa de que Marcos ya no la necesita. Es una lunática. ¿Celosa? Repetí. Y por primera vez mi voz se alzó, llena de una ola de indignación, una ira justa. ¿Celosa de qué exactamente? De haber criado a un hijo que quiere robarme. De haber sido tan tonta como para creer que su amor era real. ¿De haber puesto mi dignidad en juego por un montón de aprovechados desagradecidos? Me volví hacia los invitados, levantando levemente las manos, como si quisiera pedir su atención. Mi voz ahora era clara y fuerte como nunca antes, penetrando en cada rincón del salón.
Cada sílaba era un golpe de martillo. Durante 33 años, desde que quedé viuda, trabajé día y noche, sacrificando mi salud, mi juventud, mis sueños para construir un imperio financiero, no para mí, sino para mi hijo. Sacrifiqué relaciones, oportunidades, mi propia felicidad, todo para asegurar que Marcos nunca pasara por dificultades, que pudiera tener una vida de abundancia. Lágrimas empezaron a rodar, pero no eran de tristeza, eran lágrimas de liberación, de purificación, que lavaban mi rostro. Y hoy descubrí que para él no soy más que un obstáculo a ser removido en cuanto cumpla mi propósito. Una vieja idiota que puede ser rapada, humillada y finalmente descartada en una casa de retiro como un pedazo de basura. Marcos se levantó con lágrimas en los ojos, el rostro marcado por la desesperación. Mamá, por favor, déjame explicar. No es como piensas. ¿Explicar qué, Marcos? ¿Cómo justificas casarte con una mujer a la que pretendes dejar por otra? ¿O cómo planeas convencerme de dejar mi propia casa para que ustedes puedan vivir solos? ¿Cómo pretendes desechar a una madre que te dio todo, su alma, su vida? El padre de Alondra se acercó a su hija, la mano en su hombro. ¿Es verdad lo que dice?, preguntó con la voz tomada. Su propia humillación era obvia, sus ojos llenos de decepción. Londra se volvió hacia su padre, luego hacia Marcos, luego hacia mí. Por primera vez en los 3 años que la conocí, no tenía una respuesta lista, ninguna manipulación preparada, ninguna mentira a mano. Esto es un malentendido, tartamudeó finalmente. Su voz, apenas audible, un gemido lastimoso. No, dije con absoluta determinación, mi mirada, fija e inquebrantable. Esta es la verdad. Y la verdad es que los dos merecen exactamente lo que van a tener. Nada. Caminé hacia la salida del salón, pero me detuve una vez más, la mano en el picaporte de la puerta, mis ojos fijos en el caos que dejaba atrás. Ah, y respecto a los 22 millones, dije, volviéndome hacia la pareja una última vez, cuyos rostros ahora estaban pálidos y distorsionados de shock y horror, como 2 estatuas del terror. Esa transferencia fue cancelada esta mañana. Considérenlo mi verdadero regalo de bodas. La oportunidad de construir sus vidas juntos sin depender del dinero de la vieja idiota. Las últimas palabras que oí al salir del salón fueron los gritos histéricos de Alondra y los ruegos desesperados de Marcos, que se perdieron en el caos general que ahora dominaba el lugar. Caminé con pasos firmes hasta mi coche, mi alma ligera, como si me hubiera librado de un peso inmenso, y sentí como si estuviera respirando aire puro por primera vez en años, un aire fresco y claro que llenaba mis pulmones. Detrás de mí oía el caos que se había instalado en el salón. Voces altas, sillas arrastrándose, el sonido de copas rompiéndose, pero yo ya no formaba parte de esa historia. Había dicho mi verdad y la liberación era avasalladora, una sensación de libertad que nunca había soñado. Mientras conducía a casa, mi teléfono no dejaba de sonar. Marcos, Londra, números desconocidos que probablemente eran invitados queriendo más detalles. La sed de sensacionalismo era grande. Apagué el teléfono y seguí conduciendo en silencio. Una sensación de paz se extendía en mí que no sentía desde hacía años, una calma profunda e interior. Llegué a casa, y por primera vez en años, la casa realmente me parecía mía. No había tensión en el aire, ninguna agresión subliminal. No hacía falta andar de puntillas para no ofender a Londra. No hacía falta fingir que todo estaba bien cuando obviamente no lo estaba. Me senté en mi sala favorita, que daba al jardín y estaba inundada por el sol poniente, y me quité la peluca. Mi cabeza calva ya no me parecía un símbolo de humillación. Era un símbolo de liberación, de renacimiento, de fuerza. Londra quiso humillarme, pero sin darse cuenta, me dio el empujón final que necesitaba para ver la realidad y tomar las riendas de mi propia vida. Aquella noche dormí mejor que en años, un sueño profundo y reparador, libre de pesadillas y preocupaciones. Al día siguiente, el doctor Ricardo llegó temprano, como habíamos acordado, con su carpeta firmemente en la mano. Su expresión era preocupada, mezclada con curiosidad. Sus ojos me evaluaban con atención. Evangelina, vi algunos videos de lo que pasó ayer en las redes sociales, dijo mientras sacaba sus documentos. Su voz era apagada. Estoy bien, Ricardo, mejor que nunca, respondí honestamente. Mi sonrisa era sincera. ¿Trajiste los documentos que te pedí? Sí, pero ¿estás segura de estos cambios? Son bastante drásticos, todo su patrimonio para instituciones de caridad. Debo advertirle que Marcos puede intentar impugnar. Le confirmé que estaba absolutamente segura.
Mi Nuevo Testamento era simple y claro. Todo mi patrimonio sería dividido entre 3 instituciones de caridad que ayudaban a mujeres viudas a iniciar sus propios negocios y volverse independientes, para darles una segunda oportunidad en la vida. Marcos no recibiría un solo centavo. Su parte era su traición. ¿Y si Marcos intenta impugnar el testamento?, preguntó Ricardo con un trazo de preocupación en la voz que apenas podía ocultar. Que lo intente, respondí con una sonrisa tranquila, sin rastro de amargura. Tengo grabaciones de todas sus conversaciones conspirativas que prueban que solo quería usarme. Cualquier juez entenderá por qué tomé esta decisión. Él me dio suficiente para asegurar que su historia quedara registrada para siempre, un recordatorio de su traición. En las semanas siguientes, Marcos intentó contactarme constantemente. Primero fueron súplicas desesperadas, luego amenazas legales y finalmente intentos de chantaje emocional. Amenazó con perderlo todo lo que yo le había dado, sin darse cuenta de que ya lo había hecho, que su codicia le había costado todo. Londra también intentó acercarse a mí, llegando hasta mi puerta, llorando e implorando perdón. Su rostro estaba empapado de lágrimas y desesperación. Evangelina, por favor, me imploró una tarde. Fue todo un malentendido. Marcos y yo queremos empezar de nuevo. Queremos tener una relación verdadera contigo, ser una familia. La observé por la puerta entreabierta, sin invitarla a entrar. Sus palabras sonaban vacías y deshonestas. ¿Una relación verdadera? ¿Quieres decir una en la que yo sea respetada como persona y no como un cajero automático que puede vaciarse a voluntad? Sí, exactamente eso, dijo, con lágrimas resbalando por su rostro, su voz apenas audible. Aprendimos nuestra lección. Entendemos lo que realmente importa. Por favor, danos una segunda oportunidad. Me alegra saber que han aprendido algo, respondí con calma. Mi voz era suave pero firme, pero su educación ya no es mi responsabilidad. Ya no necesito hacer eso. Ustedes son adultos y deben afrontar sus propias consecuencias. Cerré la puerta y no la abrí de nuevo. 2 meses después, supe por conocidos en común que Marcos y Londra se habían divorciado. Al parecer, sus planes de vida se desmoronaron rápidamente cuando se dieron cuenta de que no habría herencia. Su base común fue destruida. Marcos intentó continuar su relación con Valeria, pero ella también lo dejó cuando descubrió que ya no tenía acceso a una fortuna familiar. Su plan había fallado. Londra había vuelto a la casa de sus padres y por primera vez en años estaba buscando trabajo. Necesitaba mantenerse. Marcos había tenido que vender su coche de lujo y mudarse a un pequeño apartamento. Su vida, antes tan lujosa, estaba en ruinas. Podría decir que sentí satisfacción al oír eso, pero la verdad es que no sentí nada. Ya no formaban parte de mi vida emocional. Sus dramas ya no eran mis dramas. En lugar de eso, me concentré en construir una nueva vida para mí. Una vida que no podría haber imaginado en todas las décadas de sacrificio. Una vida llena de libertad y autodeterminación. A los 65 años, decidí hacer todas las cosas que había pospuesto durante décadas, ocupada en ser la proveedora familiar perfecta, la madre y esposa incansable. Me inscribí en clases de pintura, algo que quería hacer desde joven, pero para lo que nunca tuve tiempo. Mi pasión estaba enterrada bajo la rutina. Descubrí que tenía un talento natural para los paisajes, una pasión que estaba dormida en mí y que ahora cobraba vida. Mis manos guiaban el pincel casi por sí solas. Mi profesora, una mujer de mi edad llamada Carmen, que también había criado a su hijo sola, se convirtió en una gran amiga, un alma gemela. Nos entendíamos sin palabras. Nuestras experiencias nos conectaban profundamente. Es increíble cómo florecemos cuando finalmente nos ponemos en primer lugar, dijo un día mientras pintábamos en el parque y el sol nos brillaba en el rostro. Una sensación de renovación flotaba en el aire. También empecé a viajar. Visité Italia, Francia, Japón, todos los lugares que siempre quise ver, pero que siempre consideré demasiado caros o impracticables mientras tenía obligaciones familiares. El mundo se abrió para mí, en toda su belleza y diversidad, una fuente infinita de inspiración. En uno de esos viajes a la Toscana, conocí a Roberto, un viudo italiano de 70 años, que había perdido a su esposa 2 años antes. Sus ojos cargaban los vestigios de la tristeza. No fue amor a primera vista, ni una pasión avasalladora, sino algo más profundo, un reconocimiento mutuo. 2 personas que dedicaron sus vidas a cuidar de otros.
y que ahora por fin aprendían a cuidarse a sí mismas, a respetar sus propias necesidades. Compartimos historias, nos reímos de las absurdidades de la vida y encontramos consuelo en la compañía del otro, una conexión suave. Mi esposa siempre decía que cuando los hijos crecen hay que aprender de nuevo quién eres sin ellos, dijo Roberto una tarde, mientras caminábamos por un viñedo, el aire perfumado con el olor de uvas maduras, la luz del sol poniente tiñendo el paisaje de dorado. Pero creo que estaba equivocada. No se trata de volver a ser quien eras, sino de descubrir en quién puedes convertirte, la mejor versión de ti misma. Roberto tenía razón. No recuperé a la Evangelina de antes. Creé una nueva versión de mí misma, una mujer más fuerte, más sabia, más libre, lista para disfrutar de la vida al máximo. Un año después del desastre de la boda, decidí vender la casa familiar. Era demasiado grande para mí sola y estaba llena de memorias que ya no me servían. Sombras del pasado que ya no quería cargar. Se pegaban a las paredes como un olor antiguo. Compré una casa más pequeña cerca del mar, en una ensenada tranquila, con un atelier perfecto para mis pinturas y un jardín donde podía cultivar mis propias flores. Un lugar de paz e inspiración, mi paraíso personal. El día que firmé los documentos de la venta, Marcos apareció por última vez. «Mamá», dijo cuando abrí la puerta. Su voz era débil y desesperada. ¿De verdad quieres vender la casa en la que crecí? ¿Todos nuestros recuerdos, todo lo que nos conecta? Lo miré durante un largo rato. Había adelgazado, tenía ojeras, parecía mayor que sus 33 años. La vida había dejado marcas en su rostro, pero lo que más me llamó la atención fue que sus ojos ya no tenían la frialdad calculadora que le vi el día de su boda. Parecía perdido, frágil, como un niño que se ha extraviado. Sí, respondí simplemente, mi voz sin rencor, solo con una determinación suave y firme que no dejaba dudas. Es hora de seguir adelante para los dos. Cada uno necesita encontrar su propio camino, y no hay cómo arreglar esto. Cometí un error, mamá, un gran error. Me arrepiento profundamente. Por primera vez desde la boda, sentí un toque de compasión maternal, pero ya no era la misma mujer que habría sacrificado todo para evitarle el dolor a su hijo. Había aprendido mi lección, y él necesitaba aprender la suya de la manera más difícil. Marcos, dije suavemente pero con firmeza. Mis palabras eran como un empujón amable pero inquebrantable. Tomaste decisiones que rompieron algo irremediablemente entre nosotros. Aprendí a vivir con las consecuencias de esas decisiones. Ahora te toca a ti hacer lo mismo. Debes asumir la responsabilidad de tu propia vida, asumir tus errores. Pero eres mi madre, susurró. Su voz falló. Lágrimas brotaron en sus ojos. Fui tu madre durante 33 años, respondí. Te di todo lo que tenía para dar. Ahora te toca a ti ser responsable de tu propia vida. Debes encontrar tu propio camino sin depender de mis sacrificios, sin contar con mi dinero. No fue fácil cerrar esa puerta, la puerta de mi pasado, pero era necesario. Un acto de amor que trazó los límites más firmes para curarnos a ambos. Hoy, 2 años después, vivo una vida que no podría haber imaginado en todas esas décadas de constante sacrificio. Una vida llena de alegría y realización. Mis pinturas se han vendido en varias galerías locales y encuentran compradores entusiasmados. Mi arte se convirtió en una fuente de alegría e ingresos. Roberto y yo mantenemos una relación a distancia que funciona perfectamente para ambos. Nos visitamos, viajamos juntos, pasamos tiempo precioso, reímos y aprendemos, pero cada uno mantiene su independencia y su propio espacio. Nuestra conexión es fuerte y libre. Mis mañanas empiezan con café perfumado en mi terraza con vista al mar, el sonido de las olas de fondo, no con llamadas urgentes sobre crisis familiares que me dejaban con los nervios de punta. Mis tardes las paso pintando o leyendo, inmersa en nuevos mundos, no resolviendo problemas financieros de adultos que ya deberían haber aprendido a arreglárselas solos. Y lo más importante, cuando me miro al espejo cada mañana, veo a una mujer que finalmente se pertenece a sí misma. Mi cabello volvió a crecer, más blanco que antes, una señal del tiempo y la sabiduría, pero lo llevo con orgullo. Es el símbolo de mi renacimiento, de mi triunfo sobre la traición y la decepción. A veces me pregunto si Marcos entenderá algún día lo que perdió, pero eso ya no es mi preocupación. Aprendí que el amor materno no significa ser usada, sino amar lo suficiente como para imponer límites.
aunque duela, especialmente cuando duele, porque el verdadero amor enseña independencia, no dependencia. Yo soy Evangelina y esta es mi historia. Si te gustó mi historia, puedes apoyarme haciendo un super thanks. Así puedo escribir muchas otras historias como esta. Muchas gracias de antemano. ¿Y tú? ¿Qué harías en el lugar de esta persona? Quiero mucho saber tu opinión. Así que escribe aquí en los comentarios. Siempre tengo curiosidad por saber qué piensan. Ah, y cuéntame también dónde escuchaste esta historia. Si quieres oír más historias de vida como esta, dale like al video y suscríbete al canal. Hay muchas otras esperándote. Un gran abrazo y hasta la próxima.